Bienvenidos una vez más a nuestro canal, su rincón favorito para estar al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Hoy tenemos un tema que estoy segura va a dar mucho de qué hablar, algo que ha estado rondando en la cabeza de muchos de ustedes, y es que ¿qué diablos está pasando entre Can Yaman y Demet Özdemir? Sí, lo sé que muchos esperaban esto. La pregunta del millón es, ¿cuál es el motivo real detrás del reciente viaje de Can Yaman a Grecia? ¿Tiene que ver con Demet? ¿Es una simple visita familiar, o hay algo más detrás de estas cámaras, de estos flashes, de estos rumores que no paran de surgir? Y como siempre aquí en este canal, nos gusta ir más allá de lo superficial, desgranar cada detalle para traerles la verdad, o al menos, la historia más completa posible. Así que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle clic al botón de suscribirse y activar esa campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Comenzamos. Ya han pasado unos meses desde que supimos de aquel viaje que Can Yaman, nuestro apuesto actor turco, realizó a Grecia. Y desde entonces, como era de esperar, las redes sociales explotaron. Las especulaciones volaron más rápido que un avión a reacción, y la sombra de Demet Özdemir, su exnovia y coprotagonista en la exitosa serie Erkencikus, se cernió sobre cada publicación, cada story, cada pista. La química entre ellos en pantalla era innegable, tan palpable que traspasó la ficción y se convirtió en una de las parejas más queridas y seguidas por los fans. Y cuando se separaron, el corazón de muchos se rompió un poquito. Pero, ¿es posible que el amor, o al menos la curiosidad, haya vuelto a llamar a sus puertas? El viaje de Can a Grecia, su tierra natal, se presentó ante nuestros ojos como una oportunidad perfecta para desentrañar este misterio. Recordemos que la visita de Can a Grecia fue notificada a través de sus propias redes sociales, como suele hacer. Publicaciones de paisajes idílicos, de momentos familiares, de su regreso a las raíces. Pero lo que llamó la atención fue precisamente la ausencia de Demet en esas primeras imágenes. Sin embargo, como les digo, en este mundo de celebridades, el silencio a veces grita más que 1000 palabras. Y es aquí donde entra el factor Demet. Los rumores comenzaron a circular con fuerza cuando algunas fuentes, algunos pajaritos bien informados del nido de los famosos, empezaron a insinuar que la visita de Can no era solo un paseo turístico por Atenas o por alguna isla griega encantadora. Se hablaba de encuentros privados, de posibles reconciliaciones, de una conexión que al parecer seguía muy viva. Pero ¿cuál es la verdad detrás de estas conjeturas? ¿Tenemos pruebas, algo más sólido que los susurros del viento? Pues bien, analicemos los hechos. Can Yaman tiene una relación muy estrecha con su familia en Grecia. Su padre, Guldem Yaman, siempre ha sido una figura muy importante en su vida, y el actor no duda en expresar su amor y gratitud hacia él. Por lo tanto, un viaje a Grecia para visitar a su padre y pasar tiempo de calidad con su familia, es algo completamente normal y esperable. De hecho, él mismo lo compartió en sus redes. Sin embargo, lo que encendió la chispa de la especulación fue que, poco tiempo después de su llegada, Demet Özdemir también realizó un viaje a Grecia. Sí, lo escucharon bien. La actriz también se encontraba en tierras griegas, y para añadir más leña al fuego, se rumoreaba que se alojaba en un lugar muy cerca de donde se encontraba Can. ¿Coincidencia? Quizás. Pero para los fans, esto olía a reunión secreta. Las redes sociales, como siempre, fueron el campo de batalla para las teorías. Se compartían fotos borrosas, se analizaban los horarios, se buscaban similitudes en los fondos de las imágenes. Y en medio de todo este torbellino, apareció una foto que para muchos fue la prueba definitiva. Una imagen tomada por un fan, que mostraba a Can Yaman y a Demet Özdemir, aparentemente juntos en una cafetería en Atenas. La confirmación de que se habían visto. El corazón de los seguidores latió al unísono, y la esperanza de una reconciliación se disparó. Algunos argumentaban que era un encuentro amistoso, otros que era la señal que esperaban para verlos juntos de nuevo, tanto en la vida real como, quizás, en futuros proyectos. Ahora, es importante ser cautelosos. En el mundo de las celebridades, las apariencias pueden engañar. Y los fans, con todo su cariño, a veces proyectan sus deseos sobre sus ídolos. Es posible que Demet estuviera en Grecia por sus propios motivos. Quizás para visitar a amigos, para disfrutar de unas vacaciones, o incluso por algún compromiso profesional que desconocemos.
Sin embargo, la cercanía de sus viajes y el supuesto encuentro en Atenas hicieron que la teoría de que el viaje de Can estaba, de alguna manera, relacionado con ella, ganara mucha fuerza. Y es que la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir es algo que trascendió la pantalla. Ante el rodaje de Erkénticos se les vio muy cómplices y su química era tan evidente que muchos creyeron que estaban viviendo un romance en la vida real. Y aunque nunca confirmaron oficialmente su relación, tampoco la negaron por completo. Sus seguidores más acérrimos guardan con celo cada recuerdo, cada guiño, cada momento que parecía confirmar su amor. Por eso cualquier movimiento que involucre a ambos, especialmente si se trata de un viaje a un mismo destino, desata una ola de entusiasmo y especulaciones. Además, hay que considerar la naturaleza de las relaciones en el mundo del espectáculo. Los actores a menudo mantienen amistades cercanas con sus compañeros de reparto, incluso después de que las cámaras dejan de grabar. Es posible que Can y Demet sean buenos amigos, y que el reencuentro en Grecia haya sido simplemente eso, un reencuentro de amigos que se aprecian. Sin embargo, la historia de amor que vivieron en Erkénticos dejó una huella imborrable en el corazón de muchos, y es natural que sus fans deseen volver a verlos juntos, ya sea en una nueva serie o en la vida real. Volviendo al tema del viaje de Can a Grecia, hay que decir que si bien el motivo principal siempre fue su familia, la presencia de Demet en el mismo país, y la supuesta coincidencia de sus estancias, añadieron un matiz de intriga y romanticismo a la visita. ¿Podría ser que Can aprovechara su viaje para tener un encuentro casual con Demet? O quizás, la posibilidad de encontrarse con ella fue un aliciente adicional para realizar este viaje. Estas son preguntas que sinceramente solo ellos dos conocen la respuesta. Lo que sí podemos afirmar es que la noticia de su supuesto encuentro en Atenas revolucionó las redes sociales. Los fans compartieron la foto con euforia, y los comentarios no se hicieron esperar. Algunos expresaban su alegría por la posible reconciliación, otros pedían que volvieran a trabajar juntos y otros simplemente disfrutaban del misterio y de la posibilidad de que el amor volviera a unirlos. Y es que cuando una pareja tiene tanta química y ha conquistado tantos corazones, es difícil dejar de fantasear con su futuro. En definitiva, el motivo del viaje de Can Yaman a Grecia, según las informaciones oficiales y sus propias declaraciones, fue principalmente visitar a su familia y pasar tiempo con sus seres queridos. Sin embargo, la coincidencia de que Demet Özdemir también estuviera en el mismo país, y el rumor de un posible encuentro entre ellos, ha añadido una capa de romanticismo y misterio a toda esta historia. ¿Fue una simple casualidad? ¿Fue una coincidencia orquestada? ¿O fue una señal del destino? Como siempre, la verdad solo la tienen ellos, pero la especulación y la ilusión de sus fans continúan alimentando esta fascinante historia. Y es que pensando en Erkénticos, esa serie nos regaló momentos inolvidables. La conexión entre Can y Demet era tan real, tan eléctrica, que uno no podía evitar creer en su amor. Y cuando esa conexión parece resurgir, aunque sea en forma de rumores, es difícil no emocionarse. La imagen de ellos dos juntos compartiendo un café en Atenas, se convirtió en un símbolo de esperanza para muchos, un recordatorio de que a veces el amor tiene formas misteriosas de reaparecer. Por nuestra parte seguiremos atentos a cualquier novedad, a cualquier pista que pueda arrojar más luz sobre este enigmático episodio. Lo que sí está claro es que Can Yaman y Demet Özdemir siguen siendo dos de las figuras más influyentes y seguidas del panorama turco, y su vida personal, para bien o para mal, siempre estará en el ojo del huracán mediático. Y nosotros como sus seguidores seguiremos aquí analizando cada detalle, desgranando cada rumor, para traerles siempre la información más completa y entretenida. Así que para recapitular, el viaje de Can Yaman a Grecia tuvo como motivo principal el reencuentro familiar. Sin embargo, la presencia de Demet Özdemir en el mismo destino y el supuesto avistamiento de ambos juntos en Atenas han generado un sinfín de especulaciones sobre una posible reconciliación o un reencuentro significativo. La magia de Erkénticos sigue muy viva en el corazón de sus fans, y cualquier indicio de una conexión entre ellos es motivo de alegría y entusiasmo. Y hasta aquí llegamos hoy, queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los misterios del corazón de nuestras estrellas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo algo más detrás del viaje de Can a Grecia? ¿Piensan que Demet y Can podrían reconciliarse? Me encantaría leer sus teorías y sus opiniones en la sección de comentarios. Déjenme saber todo lo que piensan, porque sus comentarios son lo que hacen este canal tan especial.
Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado intrigante e informativo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos que también son fans de Kan-Yaman y de Method de Mir, para que todos estemos al día. Y si aún no lo han hecho, porfa. Suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme.